Siddhartha escuchaba. Ahora era todo oídos. Se hallaba totalmente inmerso en esa sensación, totalmente vacío y dispuesto a asimilar. Consciente de que esta vez, por fin, había aprendido el arte de escuchar. Aunque muchas veces hubiera escuchado todo aquello, esa infinidad de voces del río, esta vez le parecieron nuevas. Pronto, no pudo distinguir ya más aquellas voces, las alegres de las llorosas, las infantiles de las varoniles. Todas se le confundían y entremezclaban. Los lamentos del deseo y la risa del sabio, los gritos de cólera y gemidos de los moribundos, todo se hacía uno. Se entretejía y anulaba en mil diversos modos. Y todo ese conjunto, todas las voces, todas las metas, todos los deseos, todos los sufrimientos, todos los placeres, todo el bien y todo el mal, todo eso junto era el mundo. Todo eso junto formaba el río del devenir y era la música de la vida. Y cuando Siddhartha escuchaba atentamente ese río, aquel canto orquestado por miles de voces, cuando no escuchaba los lamentos ni las risas, cuando no ataba su alma a una de esas voces ni se introducía en ella con su propio yo, sino que las oía todas, percibiendo el conjunto, la unidad, entonces la gran canción de las mil voces se reducía a una palabra, a una sola. Y esta palabra era Om, la perfección. Fragmento del libro Un viaje hacia el corazón de Ascensión Velart. Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Hoy quiero compartir con ustedes en este podcast un tema que ya me habían estado pidiendo algunas personas, algunos estudiantes en diferentes partes del mundo, y estoy totalmente agradecido y contento que se me pueda dar la oportunidad de poder utilizar estos medios virtuales para poder proyectar totalmente esto que viene suscitándose en la práctica Kundalini Yoga, aunque estoy plenamente convencido que no nada más es en la práctica yógica en la que sucede esto, es decir, de Kundalini Yoga, sino también de otras prácticas de Kundalini Yoga. Y en esta disciplina entonces de lo que va aconteciendo constantemente en nuestro trabajo interno, en nuestra práctica de yoga, siempre va a haber algo con lo que nos vamos a enfrentar en cada momento, en cada experiencia que estemos ejerciendo alguna kriya, alguna meditación. Y es que de repente podría parecer que mientras más estamos adentrándonos en la práctica yógica, solemos pensar a través obviamente de la experiencia que se va adquiriendo, que mientras más vas profundizando, más placentero para todos o para todas sería la experiencia yógica. Pero nos damos cuenta que en la medida que más vamos adentrando en la práctica, de repente vamos fluctuando como un oleaje en donde en algún momento de nuestra práctica, por algunos días, semanas, meses o años, estamos pasando a lo que llamaríamos una buena racha, es decir, me estoy sintiendo espectacular, me estoy sintiendo maravilloso, estoy sintiendo esa paz que antes no sentía, estoy respetando, honrando, venerando este cuerpo que antes no lo había atendido, y de repente después de un tiempo en esa estadía, hacemos un cambio en alguna kriya, hacemos algún cambio en alguna respiración, hacemos algún cambio directamente en algún pranayama y de repente esa ola en la que estábamos cambia totalmente el contexto y parecería que vendría una racha de malestares
físicos, emocionales, psicológicos, y esa racha parecería de repente anormal. Parecería de repente que no se entiende el por qué ahora estoy teniendo esto, si se supone estoy trabajando y mejorando en mi ser, estoy trabajando y mejorando en mi cuerpo físico, emocional, energético, espiritual, y de repente ahora me encuentro con esta racha y mucha gente me pregunta, sobre todo en los chats en donde estamos llevando grupos de Kundalini Yoga de 120 días ininterrumpidos, es la pregunta como, ¿por qué ahora me tiene que pasar esto? ¿Por qué ahora estoy experimentando de repente este fluctuar de emociones y no encuentro realmente la causa principal del por qué me tengo a mí mismo en este malestar, en esta inconformidad? Cabe entender ante todo esto que cuando estamos en la práctica yógica, sin importar la edad en la que se empezó o sin importar la condición física en la que se ha estado cuando se empezó, siempre va a haber escarbar a través de la práctica directa todo aquello que físicamente le hemos hecho al cuerpo físico, todo aquello que emocionalmente hemos guardado desde que hemos estado en el vientre de mamá hasta el momento presente, todo aquello que hemos estado teniendo, creando psicológicamente hasta el momento presente. Y cuando hacemos esta reflexión, nos damos cuenta que entonces en una práctica yógica lo que vamos a hacer es hacer un recorrido como si fuese una regresión y después otra vez venir al presente en momentos, en saltos cuánticos. Y en todo ese oleaje que estamos yendo y viniendo, de repente nuestra mente racional, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano no alcanza a distinguir estos saltos cuánticos y no entendemos por qué llega este malestar en el que nos encontramos, que aparentemente le llamaríamos una mala racha. Pero si entonces profundizamos en esta experiencia de saber que mientras más estamos en la práctica, más estamos yendo al origen, más estamos yendo a la profundidad del ser, forzosamente en el camino, en el recorrido para llegar a la experiencia del ser, vamos a tener que pasar y afrontarnos a muchas cosas que hemos estado guardando dentro de nosotros. Es que si la práctica yógica fuera nada más el estirar el cuerpo, el vernos y sentirnos flexibles, y fuese nada más esa carcasa que luce bien, entonces no tendría ningún sentido que la práctica yógica, en este caso Kundalini Yoga, tuviera un sentido espiritual cuando esa misma espiritualidad la vamos a encontrar nosotros pasando a través de todo este camino interno, a través de cada asana, en donde sin importar si hemos llevado algún tiempo considerable en la práctica, forzosamente sí o sí vamos a pasar de una u otra forma por muchas cosas que hemos estado guardando en nuestras vidas, psicológica, emocional, de la índole que sea. Para algunas personas de repente es algo mucho más físico, empezar a sentir cómo se amplifica totalmente una experiencia que se llamaría como dolor, que en otras palabras sería la voz del cuerpo gritando, diciendo ponme atención aquí. Para otras personas es crear ese recuerdo o esos recuerdos que creíamos en el pasado y de repente en ese fluctuar de emociones nos da por llorar, nos da por reír en la práctica yógica y no nos preguntamos o no sabemos el por qué está sucediendo esto, simplemente estamos teniendo la experiencia. Y esto es saber que entonces en ese viaje, en ese recorrido, en esa conexión con nuestra profunda sabiduría, con nuestro enorme, bello, sabio Satnam, vamos a tener que afrontar sí o sí tantas cosas que hemos guardado. En sí misma la práctica de yoga, Kundalini Yoga, que en este caso es el podcast que compete de acuerdo a nuestro canal Casa Kundalini Yoga, la práctica yógica es en sí misma un despertar de conciencia en los diferentes cuerpos espirituales que nos conforman. Y en primer lugar, es sumamente importante tener conciencia de que lo que somos como un cuerpo físico es ese estatuto o es ese camino o es ese espacio para experimentar todo aquello que hemos guardado en este baúl.
para que mientras más vamos encontrando lo que hay en este baúl, vayamos a su vez realizándonos espiritualmente, y no que esta experiencia física sea así en sí misma un obstáculo, sino tomar conciencia de los diferentes cuerpos que somos y no de los que creemos que somos. A través de la práctica yoica, cuando vamos creando esta alineación, no nada más es la alineación que se está haciendo en mente, cuerpo y alma. Puede ser también, como lo recibo en algunos mensajes, que yo estoy haciendo mi práctica, yo me estoy esmerando, estoy en mi práctica diaria, haciendo por ejemplo los 120 días de Kundalini Yoga, y llega un momento en el que ahora parecería ser que todos los que están a mi alrededor, pareja, hijos, amistades, familiares, están entrando como en rebeldía conmigo, están entrando friccionando conmigo porque no entiendes lo que yo estoy creando, no entienden lo que yo estoy realizando, no entienden lo que yo estoy buscando, y empezamos a repasar uno a uno todos estos aspectos de lo que estamos haciendo. Y a veces podemos poner en tela de juicio si lo que realmente estamos haciendo es algo benéfico para nosotros. Pero es que cuando entra la duda en la práctica individual, el alma no tiene dudas, el alma es sabia, el alma es pura, el alma sabe lo que hace, el ser se regocija ahí. Y entonces el ego empieza a disfrazarse, el ego empieza a danzar, se pone diferentes capas, diferentes máscaras, diferentes disfraces para hacernos ver que estamos desviando, cuando en realidad lo que estamos haciendo es viendo diferentes aristas de nuestra estructura emocional, física, psicológica, espiritual, y nos estamos como desenvolviendo en diferentes capas para poder crear esa extensión de nosotros mismos. Y forzosamente, cuando las personas a nuestro alrededor no están vibrando igual que nosotros, no están creando esa resonancia, de una u otra forma va a haber fricción. Y es que entendiendo un poco las leyes universales, sabríamos que existe una ley que es la ley de la resonancia. Todo aquello que vamos teniendo en nuestras vidas de una u otra forma, energéticamente, vibracionalmente, está vibrando con nosotros. Así es que si nosotros decidimos entonces empezar a crear ese trabajo interno, a elevar nuestra frecuencia, a vibrar más alto, forzosamente frecuencia más baja ya no va a resonar con esto. Y esto es conocimiento universal. Es una realidad suprema saber que no siempre vamos a estar en las mismas circunstancias cuando estamos ejerciendo cambios a nivel espiritual. Forzosamente vamos desenvolviéndonos, vamos extendiendo las alas, pero a la vez también estamos con los pies bien cimentados en la tierra, sabiendo por qué, para qué y cómo es que estamos haciendo nuestra práctica. Entendiendo que mientras más este cuerpo físico empieza a ser trabajado y más el cuerpo sutil empieza a palparse, empieza a sentirse, más empezamos a saber por qué en la vida estamos teniendo lo que estamos teniendo. Estamos asumiendo la responsabilidad de lo que estamos llevando exactamente en cada momento. Hay una relación perfecta y directa entre la postura que se va tomando, la postura corporal en este caso, y la actitud mental que vamos teniendo en todo esto. Cuando estamos entendiendo que el trabajo corporal va alineado con la mente, va alineado con la emoción, sabremos entonces que esta armonía va encaminada a la función del espíritu. Armonizar con esto a través de la respiración, esa serenidad y quietud interior, mediante la paciencia, la perseverancia y la confianza en que ahí, dentro de nosotros, se encuentra precisamente nuestra esencia. Esa observación de la respiración cuando estamos trabajando en nuestras posturas, en nuestras meditaciones, es enteramente fundamental y común a las diferentes formas que vamos trabajando fuera del tapete de yoga. Cuando nosotros estamos en esta marejada de experiencias, llamémosle emocionales, espirituales,
psicológicas, solo hay que entender, como lo estaba redactando hace rato en el principio de este podcast de Siddhartha, es observar ese río. Es ser conscientes que este río, en la medida que nosotros vamos practicando, este mismo río va trayendo diferentes cosas que van sucediéndose. La importancia en todo esto es: no te apegues a las experiencias. Lo importante aquí en todo esto es tener bien fijo y bien claro en dónde estoy y a dónde voy y por qué voy hacia donde me quiero lograr, hacia donde me quiero ver. ¿Qué me motiva? ¿Qué me lleva? ¿Qué tengo que atravesar para cumplir mi objetivo? Si habremos de escoger caminos, y este camino de la autorrealización aparentemente puede mostrarse un poco complejo, es saber que de otra forma, mi ser, tu ser, está pidiendo esas experiencias para llegar a conocimientos elevados, a conocimientos supremos. No podemos nosotros elevarnos a verdades altísimas queriendo evitar obstáculos o queriendo cuestionar todo el tiempo, pero es que ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo asado? Es simplemente observar. Que así como empieza una racha, termina. Que así como empieza algo, concluye. Que nada es para siempre. Que mientras más enfoco mi atención en algo en particular, más se amplifica esa experiencia. Mientras más estoy creyendo algo y lo estoy recreando en mi pensamiento, me guste o no, me dé cuenta o no, lo estoy volviendo una realidad. Pero si empiezo a estar consultando totalmente el por qué estoy teniendo cada experiencia, tanto la más sublime como la más dolorosa, mientras más me adentro en la experiencia, más me pierdo en lo racional y en lo emocional. Y siempre aquí el factor clave en todo esto va a ser tener presente que al alma, a la esencia, no le afecta nada. Es la psique la que entra en caos, es el cuerpo el que experimenta la materia, es la emoción la que se regocija, pero el alma está observando, está intacta el alma. Ha de entenderse que en la práctica yoica vas a pasar sí o sí por todas estas facetas. No podemos alcanzar dentro de las etapas de evolución que vamos teniendo, no podemos alcanzar el nivel de maestría sin primero entender todos los rincones que yacen en nuestro ser. No podemos entender el nivel de maestría sin aceptar la realidad tal cual es y no la realidad que quieres que sea. Cuando quieres una realidad y no la tienes, te estás perdiendo el camino. Cuando aceptas la realidad que está sucediendo, estás fluyendo con la vida. Ha de ampliarse el espacio entre pensamientos sin aferrarse a las sensaciones agradables ni rechazar las desagradables, sin tratar nunca de quedarse en ningún sitio. Si en la práctica yoica estamos teniendo alguna experiencia maravillosa, bien. Si estamos teniendo una práctica dolorosa al momento, bien. Toda esta experiencia del dolor nos puede incitar a hacer cambios. Y como diría Siddhartha Gautama, el Buda, el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Y asimismo trasladado al gozo y al éxtasis. No son la meta el gozo, el éxtasis o el dolor ni el sufrimiento. Eso no es la meta. Es que no hay meta. Es que el presente es todo. En el presente está la observación a todo. Y entonces estoy viendo cómo está fluyendo ese río con todas las voces, con todas las sensaciones, pero no estoy poniendo etiquetas. Estoy dejando que fluya la experiencia. Estoy dejando que venga en la forma más natural posible dentro de mi naturaleza, de mi esencia. Experimentando el estar presente hasta que no hay un yo ni un tú. No hay un dentro o no hay un afuera. Generalmente nos aferramos a lo conocido y agradable y rechazamos siempre todo lo desagradable. Sin embargo, en estos dos casos hay que observar, hacerlo consciente y dejarlo ir.
Intentar asirse a un pensamiento o sentimiento es como querer coger la luna con el agua. Pero si dirigimos la luz de nuestra atención hacia el interior para iluminar nuestra esencia, simplemente estar, simplemente sentarse, simplemente practicar, simplemente ser, entonces dejamos de luchar con nosotros mismos y nos relajamos en lo que es, reconociéndonos, aceptándonos y dejando pasar que fluyan pensamientos, sentimientos, sensaciones, circunstancias. La vía no es nada fácil ni difícil. Basta con todo esto en no elegir ni tampoco rechazar. Cuando no se elige ni se rechaza, entonces la verdad aparece delante de nosotros. Si en la práctica yógica, en la kriya que estás haciendo, ahora están sucediendo cosas que no te esperabas, es que sí o sí se están moviendo cosas, siempre se están moviendo, de una u otra forma, en una u otra dirección, siempre se están moviendo. Pero cuando nos quedamos en esa quietud y empezamos a observar y no me dejo llevar por toda esta sensación que se está teniendo, estoy siendo eso. Estoy siendo la verdad que está observando todo lo que yace dentro y fuera de nosotros. Y aún con todo esto, estés en el éxtasis, estés en la disciplina, estés en el aburrimiento, estés en el dolor, estés en la alegría, hay que ver que todo esto surge y dejarlo ir. Al ver lo que aparece con esa concentración en la respiración, tomaremos conciencia del funcionamiento de la mente y aprenderemos a ver que surge esto momento a momento. Lo que representa un poderoso entrenamiento para la vida cotidiana nos lo puede dar sin duda alguna esta práctica Kundalini Yoga. Así llevaremos y conduciremos a una introspección interior ecuánime, algo que no queda o quedará fijado a hechos ni emociones, que no se aferra a tener razón o a estar equivocado. Eso es una mente libre, exenta de juicios y opiniones. Practicamos Kundalini Yoga para ver qué sucede en nuestro interior, qué sucede con esta mente. Observamos los pensamientos y los dejamos fluir. No nos aferramos a ellos, volviendo una y otra vez a la concentración en nuestra práctica, en nuestra postura, en nuestra meditación, en nuestro kriya. Siempre en todo este espacio, cuando estamos en esa atención y no estamos queriendo etiquetar todo lo que sucede y encontrarle respuestas a todo lo que sucede, nos vamos a dejar de martirizar y vamos a entender más qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo. Dejaremos de vivir en la ignorancia de lo que somos o de lo que creemos que somos. En algún momento de nuestra vida habrá que tomar decisiones, sí, habrá que elegir, sí, pero para tener una buena elección, para tener una buena dirección de lo que se está llevando, hay que seleccionar un camino a través de la maestría de la observación, la maestría a través de la conciencia. Esta maestría es un viaje espiritual que va a pedir, que va a exigir, sí o sí, la apertura del corazón, con perseverancia, disciplina, compromiso, paciencia, humildad y pasión. Solo así vas a suponer encontrar esa senda espiritual que te inspire, que te conduzca a la verdad más profunda de tu ser, que te lleve a entender que todo lo que viene, va, que todo lo que llega, va. Que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y que la luz por interior guíe tu camino. Sat Nam.